Bueno. Invito a los señores diputados a ocupar sus bancas para dar comienzo a la sesión. Por secretaría se tomará asistencia. Diputada Costa. Presente. Diputado Allende. Diputada Angerosa. Presente. Diputado Anguiano. Presente. Diputado Artusi. Presente. Diputado Báez. Presente. Diputado Bailo. Presente. Diputado Valer. Presente. Diputado Bisoñi. Presente. Diputado Arrichón. Diputado Guzmán. Presente. Diputado Neteman. Presente. Diputado Koch. Presente. Diputado La Madrid. Presente. Diputada Lambert. Presente. Diputado Lara. Presente. Diputada Lena. Diputado Monge. Diputado Navarro. Presente. Diputado Zuna. Presente. Diputada Pros. Presente. Diputada Romero. Presente. Diputado Rotman. Diputado Ruberto. Presente. Diputado Sosa. Diputada Tacistro. Presente. Diputada Toller. Diputado Troncoso. Presente. Diputado Uribarri. Diputado Valenzuela. Presente. Diputado Vázquez. Presente. Diputada Viola. Diputado Vitor. Presente. Diputado Zavalo. Presente. Señor presidente, le informo que están presentes 30 Tiene la palabra el señores. diputado Neteman. Presidente, para pedir, comunicar y pedir la justificación de la inasistencia del diputado Rotman y de la diputada Gabriela Lena, que por razones personales no van a asistir a la sesión. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, también para justificar la ausencia de la diputada Toller, que por razones familiares, atento a que tiene que acompañar a un hijo por razones de salud a la ciudad de Buenos Aires, no puede estar presente. Sentimiento, así será. Aprobado. Corresponde a esta presidencia izar la bandera nacional e invito a la señora diputada María Alejandra Viola a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se hará lectura el acta de la 13ª sesión ordinaria del 137 periodo legislativo. Y en la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, para mocionar que si no hay moción en contraria, se obvie su lectura y se dé por aprobado. Si hay asentimiento, así será aprobado. De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la 12ª sesión ordinaria del 137 periodo legislativo realizada el 17 de agosto pasado. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. La misma resulta afirmativa. Por prosecretaría se hará lectura los asuntos centrados. Y en la palabra el diputado Bailo. Señor presidente, para mocionar que las comunicaciones oficiales, así como las comunicaciones particulares, se reserven en secretaría a disposición de los señores diputados, que los dictámenes de comisión pasen al orden del día de la próxima sesión, los proyectos del Poder Ejecutivo a sus respectivas comisiones y los proyectos venidos en revisión también a sus respectivas comisiones. Ese sentimiento aprobado se procederá según lo propuesto por el diputado Bailo.
proyectos de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Señor presidente, solicito que queden reservados en Secretaría los proyectos de declaración identificados como expedientes número 21.521, 21.523, 21.527, 21.542, 21.543 y los pedidos de informes, expedientes número 21.511, 21.517, 21.538. Cuentan con la firma reglamentaria y esto fue acordado en la reunión de labor parlamentaria. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, al igual que el diputado Nettemann, según lo que hemos acordado, labor parlamentaria, solicito que queden reservados en Secretaría los proyectos de declaración identificados con los números de expediente 21.502, 21.503, 21.510, 21.526 y 21.539. Y el resto de los proyectos de los señores diputados y los proyectos de resolución que se remitan a las comisiones indicadas en la nómina de los asuntos entrados. Si hay sentimiento, se procederá según lo dispuesto por los diputados Bailo y Nettemann. Aprobado. Corresponde el ingreso de los proyectos no incluidos en la nómina de asuntos centrados. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Señor presidente, para solicitar se dé ingreso al dictamen de las comisiones de Legislación General y de Hacienda de un proyecto de ley de creación en jurisdicción del Ministerio de Gobierno y Justicia de proyecto de ley de creación del Fondo para Recompensa. Solicito que se le dé ingreso y pase al orden del día de la próxima sesión. Hay una moción del diputado Nettemann. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Romero. Presidente, para pedir el ingreso también del dictamen que se produjo, ambos dictámenes se produjeron el día de hoy, del dictamen de la ley procesal de menores, que ya tiene media sanción de Senado y hoy obtuvo obtuvo dictamen de comisión en legislación general. Hay una moción de la diputada Romero. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, para que se dé ingreso a los siguientes proyectos. El expediente 21.547, que es un proyecto de ley por el cual se autoriza al Ejecutivo a adquirir en compra directa un terreno ubicado en el municipio de Gualeguay con destino a unidades educativas. Se ingresa y se gira a comisión. El expediente 21.550 y 21.552, que son proyectos de resolución, se reservan en Secretaría. Y el expediente administrativo número 1873, informando sobre el decreto del Poder Ejecutivo por el cual se crea una comisión ad hoc para estudiar la reforma a la ley 9.892, que es la carrera profesional de asistencia sanitaria. Hay una moción del diputado Bailo. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Quedan incorporados los proyectos. Turno de los homenajes. Y en la palabra el diputado Artusi. Gracias, señor presidente. Se cumplieron esta semana 40 años, el pasado día 10, del asesinato de Sergio Karakachov, por lo que entendemos necesario rendirle homenaje a su memoria. Sergio Karakachov fue un militante y dirigente político y estudiantil que militó en el radicalismo, un destacado periodista, un abogado comprometido con la defensa de los trabajadores y con las luchas por los derechos humanos, consecuente de defensor de presos políticos en la dictadura. En la ciudad de La Plata, el radicalismo tuvo siempre muy presente el dolor que significó el secuestro, tortura salvaje y posterior asesinato de Sergio Karakachov el 10 de septiembre de 1976, privando así no solo a nuestro partido, sino a la Argentina de uno de sus dirigentes más lúcidos y más comprometidos. A 40 años de aquellos trágicos sucesos, queremos honrar su memoria, su coraje, su compromiso con las luchas populares, no como una mera
efeméride ni como un simple recuerdo, sino porque en primer lugar lo consideramos una obligación de tipo moral, pero también un compromiso con el preservar una memoria histórica que haga que sobre todo las nuevas generaciones que no vivieron aquellos años oscuros puedan tomar conciencia de los males que sufrimos en el pasado y forjemos o contribuyamos a forjar de esta manera una conciencia política que trascienda a los partidos en la Argentina y que hagan real y efectivo que nunca más el terrorismo de Estado, la muerte y la tortura se enseñoreen en la Argentina. Por lo que creemos desde nuestro bloque más necesario que nunca recordar la figura y rendir tributo a la memoria de Sergio Caracachov. Muchísimas gracias, señor presidente. Y en la palabra la diputada Angerosa. Señor presidente, hace 50 años la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, proclamaba oficialmente el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización. Hacía esto para movilizar a la humanidad, a la comunidad internacional, para fomentar la alfabetización como instrumento para empoderar a las personas, a las comunidades, a las sociedades. Y considera que la alfabetización es la base para construir un futuro más sostenible para todos. Su directora general expresaba: sigue siendo inquebrantable nuestra determinación de proporcionar a cada mujer y a cada hombre las competencias, las capacidades y las oportunidades necesarias para hacer realidad sus aspiraciones en la dignidad y en el respeto. La alfabetización es la base para construir un futuro más sostenible para todos. Este año la UNESCO celebró y celebra los 50 años bajo el lema «Leer el pasado para escribir el futuro». La alfabetización es un derecho humano fundamental y constituye la base del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por su capacidad de transformar la vida de las personas, la alfabetización resulta esencial para el desarrollo humano y el desarrollo social, tanto para las personas y las familias como para las sociedades. Es un instrumento que confiere autonomía con miras a mejorar la salud, la relación con el mundo y la calidad de vida. Una comunidad alfabetizada es un colectivo dinámico en el que se intercambian ideas y se suscitan debates. La alfabetización es la puerta de entrada a la educación y la educación es un derecho humano esencial en la vida de las personas, mientras que el analfabetismo es un obstáculo en el logro de una calidad de vida superior e incluso puede ser propicio para la exclusión y la violencia. En nuestro continente americano se han desarrollado programas de alfabetización. En el marco de la cooperación con varios países latinoamericanos y del Caribe, Cuba aportó su método de alfabetización creado en el 2001, Yo Sí Puedo, que ha sido utilizado en unos 30 países, entre ellos Venezuela y Bolivia, ambos países que fueron declarados territorios libres de analfabetismo en el año 2005 y 2008 respectivamente. En septiembre del 2014, Ecuador recibió el premio de alfabetización Rey Cejón de la UNESCO, quien destacó este país por la excelencia y la innovación en el ámbito de la alfabetización, por sus proyectos de educación básica para jóvenes y adultos. Y en Argentina, señor presidente, en la última década implementó el Programa Nacional de Educación Básica para Jóvenes y Adultos e incorporó también el método Yo Sí Puedo. En los 10 años pasados, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la tasa de analfabetismo varió desde un 2.6% a 1,9%. También podemos hablar del pedagogo latinoamericano Paulo Freire cuando nos dice que la alfabetización y por consiguiente toda la tarea de educar
solo es auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que pierda el miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y a la vez de solidaridad. Nuestra provincia también, señor presidente, ha sido ejemplo en su trabajo contra el analfabetismo. Creo que es importante rescatar uno de los logros muy importantes que en su gestión como gobernador se llevó adelante año 2011 al 2015, que fue la creación de 117 escuelas de jornada extendida, llamadas Escuelas Nina, en homenaje, y a quien también creo que nuestro bloque comparte conmigo la necesidad de homenajear en este momento a Nélida, a la profesora entrerriana, pedagoga entrerriana, Nélida Landriani, Nina para sus amigos y sus afectos. Estas escuelas de jornada extendida, que hoy se aumentaron en 11 escuelas más para Entre Ríos en un acto celebrado hoy en el Consejo General de Educación, creo, señor presidente, que son un ejemplo de un trabajo de excelente y excelencia de calidad y en un compromiso para que el analfabetismo en la provincia de Entre Ríos siga siendo uno de los logros. La lucha contra el analfabetismo en la provincia de Entre Ríos sigue siendo uno de los logros más importantes, no solo de su gestión como gobernador de la provincia, sino también para el futuro como provincia de Entre Ríos. Quiero además hacer un homenaje a las docentes y los docentes entrerrianos en su día, el día 11 de septiembre pasado. Muchísimas gracias, señor presidente. Corresponde el turno de mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentran reservados en la Secretaría los proyectos de declaración bajo los números de expediente 21.502, 21.503, 21.510, 21.521, 21.523, 21.526, 21.527, 21.539, 21.542, 21.543 y los proyectos de resolución bajo número de expediente 21.550 y 21.552. En la palabra el diputado Bailo. Para solicitar, señor presidente, tal cual hemos acordado en labor parlamentaria, se vote en conjunto su tratamiento sobre tablas y oportunamente que su consideración se haga de igual manera. Se va a votar la moción formulada por el diputado Bailo. Se requieren 2/3. Aprobado. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó el tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar los proyectos de declaración bajo número de expediente 21.502, 21.503, 21.510, 21.521, 21.523, 21.526, 21.527, 21.539, 21.542, 21.543 y los proyectos de resolución bajo número de expediente 21.550 y 21.552 para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas. En la palabra el diputado Bailo. Sí, para solicitar su consideración en conjunto de estos expedientes y el acompañamiento de esta Cámara. Hay una moción del diputado Bailo. Aprobado. Si no se hace uso de la palabra, se van a votar. Los que estén por la afirmativa van a saber. Aprobados. Quedan sancionados, serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó tratamiento preferencial para la presente sesión. Corresponde considerar el proyecto de ley bajo número de expediente 20.404, por el cual se modifica el Código Fiscal, ley impositiva número 9.622 y sus modificatorias, y la ley de evaluaciones número 8.672, cuyo tratamiento preferencial con o sin dictamen de comisión se aprobó en la sesión pasada. Informo, señor presidente, que se ha emitido dictamen de comisión al respecto. Tiene la palabra el diputado Bisogni. Muchas gracias, señor presidente. Cabe destacar que el día 30 de agosto y por el término de más de 3 horas pudimos debatir los legisladores, tanto diputados como senadores, en la Comisión de Hacienda y con la presencia de los funcionarios de la Administradora Tributaria de la provincia, este proyecto de ley
y que en el día de hoy, también en reunión de Comisión de Hacienda y Presupuesto, hemos podido firmar el dictamen, para lo cual invito a todos los legisladores que de la misma forma que trabajaron y pudimos debatirlo, puedan acompañar con el voto este instrumento, que es una ley que le va a dar la posibilidad a este gobierno provincial, a través de la ATER, de poder mejorar aún más en su recaudación. Cabe poner de resalto que todos estos instrumentos están vigentes en muchas jurisdicciones y que han avanzado notablemente en materia de administración tributaria, encontrándose obviamente a la cabeza la AFIP en la aplicación de muchos de estos instrumentos. Los artículos 1, 2 y 3 del proyecto sustituyen los artículos 21, 24 y 108 del Código Fiscal, todos relativos al domicilio, incorporando conceptos de modernización tendientes a asegurar un mejor proceso de cobro. Se fija también la obligatoriedad de denunciar un domicilio único ante ATER y se incorpora el domicilio electrónico. Esto explicado también por el contador Graneto es para los grandes contribuyentes, ¿no? En los artículos 4, 5, 6 y 7 del proyecto sustituyen los artículos 209, 214, 219 y 223 del Código Fiscal. Y el 17 del proyecto incorpora el último párrafo del artículo 13 de la Ley Impositiva, estableciendo el valor inmueble de referencia vigente en la Ciudad de Buenos Aires como base para la determinación y cálculo del impuesto de sellos en las transferencias inmobiliarias. El objeto es lograr la equidad tributaria, ya que hoy el impuesto de sellos se aplica sobre el avalúo fiscal, que representa un valor muy menor a los valores de plaza. El artículo 8 del proyecto sustituye el artículo 229 del Código Fiscal, que regula el impuesto de sellos en relación a contratos de locación de inmuebles fijados a porcentaje. Aquí se corrige una distorsión o inequidad existente hoy con el contrato fijado en unidades físicas. Para la misma operación, hoy paga mucho menos quien lo fija en porcentaje respecto de quien lo fija en unidades físicas. El artículo 9 del proyecto incorpora el inciso 22 al artículo 283 del Código Fiscal, estableciendo una exención al cobro de tasa administrativa cuando se solicita un trámite virtual ante ATER. La idea es promover el uso de los medios vía web. El objeto es modernizar y eliminar costos innecesarios para el contribuyente. El artículo 10 del proyecto sustituye el artículo 283 del Código Fiscal respecto de la exención por discapacidad en el impuesto automotor. Esto pretende corregir los abusos que se verifican tal como está definido hoy el beneficio. El artículo 11, 13 y 14 del proyecto modifican la ley impositiva incorporando un artículo nuevo, sustituyendo el artículo 11 y fijando nuevas categorías para el régimen simplificado del impuesto a las profesiones liberales, respectivamente, ampliando hasta 400.000 pesos anuales de facturación el régimen simplificado de ingresos brutos, de 4 a 8 categorías. Lo crea para profesiones liberales. Asimismo, también permite el cruce y control de declaraciones juradas con la AFIP, y por lo general no coinciden con las de ATER. El artículo 12 del proyecto sustituye al artículo 17 de la Ley de Evaluaciones 8672 con el objeto de promover la equidad, la articulación y el trabajo conjunto con los municipios, habilitando el cruce de las bases catastrales con los municipios, articulando los procesos de trabajo conjunto y permitiendo incorporar metros cuadrados de mejoras a la base del impuesto inmobiliario urbano desde el año que se incorporen a la base, no 5 años para atrás como se planteaba. Y también esto, y quienes tenemos la experiencia de haber estado al frente de un municipio, nos ha tocado trabajar con el sistema GIS, Sistema Geográfico Integral, donde había declarado un terreno baldío, nos encontrábamos con un edificio de 4 o 5 pisos. Y esto sería más que interesante, más importante, que todos los municipios, que todos los intendentes puedan firmar este compromiso de cooperación con la provincia
para mejorar tanto las recaudaciones municipales como la recaudación provincial. El artículo 16 del proyecto modifica el primer párrafo del artículo 9 de la ley impositiva, estableciendo el mínimo cero para la ley de cuota cero de ingresos brutos, buscando alcanzar coherencia con las exenciones de ingresos brutos a la industria. Y el artículo 18, por último, del proyecto sustituye el artículo 32 de la ley impositiva, aprobando la tabla de mínimos del impuesto automotor que actualiza los valores para vehículos mayores a 15 años. No se actualiza desde el 2014. Con estos artículos que hemos modificado, pido a los señores legisladores que acompañen este proyecto de ley que hemos trabajado en 2 reuniones de comisión. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Señor presidente, para comunicar que en nuestro bloque de diputados de Cambiemos, en una nueva muestra de una oposición responsable que nosotros queremos hacer como legisladores, como digo, opositores, hemos decidido acompañar en general este proyecto de reforma impositiva después de que con beneplácito hemos escuchado que nuestro gobernador ha reconocido públicamente que la situación financiera de la provincia es sumamente delicada y muy compleja. Nosotros vamos a hacer algunas modificaciones, vamos a proponer algunas modificaciones en particular. Cuando votemos en particular los artículos, no vamos a votar algunos artículos y porque sostenemos y no podemos dejar de advertir que este proyecto de ley que hoy seguramente se irá a aprobar no deja de ser un nuevo parche de los que se vienen aplicando en los últimos 12 años en el gobierno provincial. Nosotros vamos a proponer y vamos a trabajar como legisladores en una profunda reforma impositiva integral. Y queremos sumar en esto y comprometer también a los legisladores y hemos trabajado y hemos acordado el tratamiento de algunos proyectos que tienen que ver con esto, puntualmente algunos proyectos sobre todo que tienen que ver con la aplicación de multas que hace la ATER a los contribuyentes entrerrianos. Queremos seguir trabajando y proponiendo un sistema, como digo, tributario integral que propenda a una integración o una suma o una mayor incorporación de contribuyentes cada vez más y que deje de lado de sancionar a los que más pagan. Con este criterio, como digo, nosotros vamos a hacer un acompañamiento en general y vamos a proponer algunas modificaciones, algunas que ya se han consensuado, concretamente en el artículo 4, que seguramente se irá a leer por secretaría, y algunas otras objeciones que vamos a hacer en el articulado. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, tiene la palabra la diputada Viola. Sí, buenas noches, señor presidente. Simplemente para que se incorpore luego, de acuerdo como quede el proyecto aprobado, por una cuestión de técnica legislativa, en los artículos 13, 15 y 16, que modifican la ley impositiva de la provincia, están ordenados de manera inconveniente para, si quedara aprobado de esta forma, debería ser el orden inverso, el artículo 15 y 16 ir en primer lugar porque modifican los artículos 8 y 9 de la ley y el 13, que está primero, modifica un artículo posterior para su orden oportuno. Gracias. Y la palabra el diputado Troncoso. Gracias, presidente. Simplemente para decir que voy a acompañar este proyecto en base a lo que dijo el presidente de la comisión. Sin duda que uno que le ha tocado ser intendente, sabemos que el cruce de información a veces entre la provincia y los municipios no han estado a la altura de las circunstancias y que se ha encontrado con grandes dificultades con respecto a los metros edificados a veces que tenemos a veces en el municipio y que en la provincia no cuenta con esos informes. Sabemos que lo que se habló los otros días en la reunión que mantuvimos en este recinto, creo que hemos tenido la posibilidad de estar frente a frente con la gente de ATER
y plantearles algunas alternativas que nos parecen que hay que empezar a trabajar con seriedad y con responsabilidad, justamente en los controles. Y una de las cosas que yo planteé en esa reunión fue el tema fundamentalmente del tema de la tasa comercial, que también es un tema bastante importante y que creo lo que hay que hacer es que hay que tratar de verificar sobre el terreno los problemas que realmente tenemos los municipios con respecto a la recaudación de la tasa de higiene y profilaxis que nosotros le llamamos, y que en definitiva hay mucha evasión con respecto a eso. Yo creo que este proyecto, que lo vemos que va a ser equitativo, en ese sentido se va a trabajar. Yo creo que es un trabajo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con seriedad. Se puede lograr justamente que la provincia pueda lograr mayor recaudación y que también esa recaudación, sin duda, son coparticipables a los municipios, y eso va a generar sin duda mayores recursos. Sabemos que es un trabajo de largo plazo, que es un trabajo que hay que hacerlo, como le decía, con mucha responsabilidad y con seriedad, y esperemos que eso se pueda cumplir y que podamos estar frente a frente en alguna otra oportunidad con la gente de ATER para ir delineando el trabajo que se está haciendo y que podamos lograr realmente los logros que hoy necesita justamente para mayor recaudación tanto la provincia como los municipios. Muchas gracias, señor presidente. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar primero en general. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Bailo. Presidente, para solicitar un breve cuarto intermedio con los diputados en sus bancas para tratar de acordar lo sugerido por la diputada Viola. Hay una moción de cuarto intermedio. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Ahí hasta el final.
Solicito a los señores diputados si pueden ocupar sus bancas, así continúa la sesión. Bien. Se va a proceder al voto en particular de los artículos. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto. Sí. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, a la sugerencia del bloque de Cambiemos hemos hecho una modificación en el último párrafo del artículo cuarto, por lo cual solicito se dé lectura por secretaría al mismo artículo para que veamos cómo quedó redactado y que aprobemos lo que se lea por secretaría. Artículo cuarto. Sustituyase el artículo número 209 del Código Fiscal, texto ordenado 2014, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 209. En toda transmisión de dominio a título oneroso de bienes inmuebles, incluida la transmisión de la nueva propiedad, se liquidará el impuesto sobre el precio de venta. La evaluación fiscal calculada sobre la base del avalúo fiscal ajustado por el coeficiente corrector, que a tal fin fije la ley impositiva, correspondiente a la fecha de la operación, o el valor inmobiliario de referencia establecido conforme a las disposiciones del presente artículo, el que fuere mayor. El valor inmobiliario de referencia para cada inmueble existente en la provincia será aquel que refleje el valor económico por metro cuadrado de dicho inmueble en el mercado comercial y será determinado en forma periódica por la Dirección de Catastro perteneciente a la Administradora Tributaria de la provincia de Entre Ríos. A los fines de la determinación del citado valor, la Administradora Tributaria dará intervención al Consejo Asesor creado por el artículo 9 de la Ley número 10.091 o el organismo que en el futuro lo reemplace, con la participación de los distintos bloques legislativos con el fin de efectuar el seguimiento de las acciones llevadas a cabo por la Dirección de Catastro. La Administradora estará facultada para celebrar convenios con organismos públicos o privados que operen o se vinculen con el mercado inmobiliario. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no es de aplicación en las subastas judiciales y en las ventas realizadas por instituciones oficiales en las cuales se tomara como base imponible el precio de venta. Con el texto leído por secretaría se va a votar. Los que estén por la afirmativa van a saber. Aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado. Artículo noveno, aprobado. Artículo décimo, aprobado. Décimo primero, aprobado. Décimo segundo, aprobado. Tiene la palabra, artículo 13, tiene la palabra la diputada Romero. Cuando votemos el artículo 13, de acuerdo a la corrección que pidió la diputada Viola, estamos votando el texto completo del artículo 15. Con la aclaración hecha por la diputada Romero, se va a votar. Los que estén por la afirmativa van a saber. Aprobado. Artículo 14, tiene la palabra la diputada Romero. Igualmente, el 14 pasa a ser el texto completo del 16. Con dicha aclaración se va a votar el artículo. Los que estén por la afirmativa van a saber. Aprobado. Artículo. ¿Está bien? ¿16 y 14 está? Sí. Artículo 15. Tiene la palabra la diputada Romero. El texto que votamos como artículo 15 es el actual 13 del dictamen de comisión, el texto del artículo 13. Perfecto. Si tiene la palabra el diputado Nettemann. Quiero preguntar, porque no estuve participando en la modificación del articulado, del número de los artículos, ¿cómo quedó, con qué número quedó el artículo 16, el anterior artículo 16? Tiene la palabra la diputada Romero. Sí, perdón, presidente. El anterior artículo 16 queda con el texto completo del artículo 14. Lo único que se hace es corregir el orden de los artículos a los efectos de mantener una correlatividad en las modificaciones de la ley madre, que es el Código Fiscal. Tiene la palabra el diputado Nettemann.
pidiendo las disculpas del caso. Si el artículo 16 es actualmente el artículo 14, nosotros lo votamos en principio afirmativamente. Ahora yo solicito una revisión de nuestra votación y propongo que ese artículo 14, que antes era el 16, el de modificar el primer párrafo del artículo 9 de la ley impositiva número 9622 y modificatoria 20.014, que quedará redactado de la siguiente manera. Bueno, ese artículo que es el 16 y que establece aumentos, nosotros no lo vamos a votar. Hay una moción de reconsideración. Si hay una moción de reconsideración, los que estén por la afirmativa van a saber. Ahora sí, ponemos a votación el artículo número 14, los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado por mayoría. Artículo 16, tiene la palabra la diputada Romero. 16 del dictamen es reemplazado por el texto completo del artículo 14. Con la aclaración hecha por la diputada Romero, se va a votar el artículo 16. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Artículo 17. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Sí, señor presidente, para sugerir una incorporación de nuestro bloque en el artículo 17, nosotros solicitamos que se elimine el último párrafo a partir de que la redacción dice: se faculta a la administradora a establecer sobre la base de los informes elaborados a tal fin por la Dirección de Catastro un nuevo coeficiente corrector, el cual podría diferir para los inmuebles pertenecientes a cada uno de los tipos de plantas definidas. Nosotros entendemos que esta parte del artículo 17 otorga una facultad a la administradora que es en realidad facultad nuestra. Nosotros no estamos de acuerdo en otorgarle esta facultad a la ATER, por lo tanto sugerimos y votamos el artículo 17 con esta modificación. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, nuestro bloque insiste con la redacción original del texto venido por el Poder Ejecutivo en el artículo 17, porque entendemos que estas son las facultades que tiene y la sana discrecionalidad que tiene que tener un organismo que pertenece al Poder Ejecutivo para la administración diaria y con el objetivo de recaudar y mejorar la recaudación buscando la mejor performance posible. Se va a votar la moción del diputado Bailo, es decir, el texto original, el texto de dictamen, lo que estén por afirmativa, háganlo saber, aprobado por mayoría. Artículo 18. Tiene la palabra el diputado Nettemann. También para comunicar que nuestro bloque va a votar en forma negativa este artículo por entender que también establece aumentos en este caso para el impuesto para los automóviles con más de 15 años de antigüedad, impuestos que están en los mínimos en un 100% de aumento. Nosotros vamos también a votar en contra de este artículo que establece estos aumentos. Se va a votar el artículo. Tiene la palabra la diputada Viola. Porque por la desprolijidad con lo que nos pasó con la numeración recién no alcanzamos a fundar el motivo de por qué el no acompañamiento en el artículo 14. Realmente es importante tener en cuenta que estamos esperando cómo va a repercutir en nuestro presupuesto provincial la aprobación del presupuesto de Nación, y una vez que tengamos acceso, y por lo que se viene viendo por los distintos presupuestos ejecutados de los años anteriores, no vemos un crecimiento del 100%, no creemos que el proyecto de presupuesto que se presente por el Poder Ejecutivo traiga aparejado un 100% de aumento. Entonces, entendemos que el 100% de aumento en todos los mínimos que se fijan a través del Código Fiscal, no creemos que vaya de la mano del nuevo tratamiento que va a tener el presupuesto provincial que va a ingresar en el mes próximo. Ese es el fundamento del no acompañamiento en los presentes. Gracias. Se va a votar el artículo 18. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, solamente para aclarar, señor presidente, que el aumento del 100% es solamente los mínimos, y para dimensionarlo los mínimos pasan de 200 pesos a 400 pesos. Esto no tiene un gran impacto fiscal o económico. Es una necesaria actualización que entendemos tiene que haber. Todo lo demás, todos los otros tramos, que son varias categorías,
no quiero perder tiempo en contarlas, pero son alrededor de 7 o 8 categorías, tienen un incremento del 20%, incremento que no se actualiza, un monto que no se actualiza desde el año 2010. Se va a votar el artículo 18, el texto que ha salido con dictamen de comisión, los que estén por la mayoría, aprobado, perdón, por mayoría. Artículo 19 es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. En segundo término, corresponde considerar el proyecto de ley bajo número de expediente 21.460, por el cual se modifica el Código Fiscal y la Ley Impositiva 9.622 y sus modificatorias en lo referido al impuesto de ingresos brutos en la comercialización de vehículos. Informo, señor presidente, que se ha emitido dictamen de comisión al respecto. Tiene la palabra el diputado Bisogni. Gracias, señor presidente. Este proyecto se fundamenta en la necesidad de dar una solución respecto de la controversia judicial planteada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA, por el cobro del impuesto sobre los ingresos brutos, fundada en el nuevo Código Civil y Comercial. En el artículo 1507 establece: el concesionario tiene derecho a una retribución que puede consistir en una comisión o en un margen sobre el precio de las unidades vendidas por él a terceros o adquiridas al concedente, o también en cantidades fijas u otras formas convenidas con el concedente. ACARA promovió una acción meramente declarativa de certeza por ante la jurisdicción federal sanjuanina contra las administraciones tributarias de las 23 provincias argentinas, con el objeto que los fiscos provinciales se abstengan de determinar y percibir el impuesto sobre los ingresos brutos, calculado sobre el monto total de ventas efectuadas por los concesionarios que representan. Por otra parte, ante la presentación del señor fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, junto al director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, la Cámara, en lo contencioso administrativo número 1 de Paraná, en los autos, Estado provincial en autos, incidente de medida cautelar en autos ACARA, contra Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires y otros, acción mera declarativa de derecho sobre cuestión de competencia, plantea inhibitoria, expediente número 401, en el cual resolvió lo siguiente: declara la competencia de la Cámara en lo contencioso administrativo número 1 de Paraná, provincia de Entre Ríos, hacer lugar a la medida solicitada por el Fisco Provincial y el Estado de Entre Ríos, y ordena no innovar a la TER en jurisdicción local, al cuanto el ejercicio en plenitud de la totalidad de sus competencias tributarias previstas por la Constitución Provincial, el Código Fiscal de Entre Ríos vigente, su ley tributaria anual y demás leyes, reglamentos que rigen la materia. También las modificaciones propuestas al Código Fiscal consisten: respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, se establece agregar a los casos previstos en el Código vigente que determinan la base imponible del impuesto por diferencia entre precios de compra y de venta, a la comercialización de vehículos automotores 0 kilómetros efectuada por concesionarios o agencias oficiales de venta, una presunción no inferior al 15% del valor de venta. Dichas concesionarias podrán optar por realizar la liquidación del impuesto por el mecanismo mencionado anteriormente o aplicando la alicuota definida sobre el total de los ingresos respectivos. Respecto del impuesto de sello se propone modificar el impuesto en las transmisiones de dominio de automotores usados, el cual será equivalente al 50% del impuesto a los automotores o al 1,5% del valor de la operación, el que fuera mayor. Y en las inscripciones de automotores 0 kilómetros, el impuesto será equivalente al 4,5% del valor de compra que surja de la factura o la evaluación fiscal del vehículo para el caso de importación directa. También eximir del impuesto parcialmente a las inscripciones de vehículos automotores 0 kilómetros, incluyendo maquinarias agrícolas, viales y de la construcción, adquiridos en concesionarios inscritos como contribuyentes
del impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Entre Ríos o del régimen de convenio multilateral con jurisdicción sede en la provincia o adherida a la jurisdicción Entre Ríos. Las inscripciones por planes de ahorro previo de dichas agencias, siempre que se encuentre justificado el ingreso del impuesto de sellos del contrato de adhesión, y las inscripciones de vehículos automotores usados, respaldados por una factura de venta emitida por tales concesionarias o agencias. También, en las modificaciones propuestas a la ley impositiva, se dispone para el impuesto sobre los ingresos brutos aplicar una alícuota del 12,5% para la comercialización de vehículos automotores 0 kilómetros, efectuada por concesionarias o agencias oficiales de venta, cuando se opte por liquidar el impuesto sobre la base diferencial, es decir, que la base imponible resulte de la diferencia entre el precio de compra y de venta del vehículo. Por estos fundamentos, también es que pedimos a los legisladores acompañar con el voto este proyecto de ley 21460, que también es una herramienta que va a servir para este gobierno provincial como para la TER, para mejorar aún más su recaudación. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Sí, señor presidente, para comunicar a la Cámara que en el mismo sentido que lo hicimos con el expediente anterior, el expediente 21.460, nosotros vamos a aprobarlo en general y vamos a proponer una modificación en el artículo 3º, que cuando llegue el momento de su tratamiento va a argumentar el diputado Anguiano. Con esa salvedad, nosotros vamos a votar, vamos a acompañar en general este proyecto. Y la palabra el diputado Zabalo. Presidente, queremos expresar la postura de nuestro bloque UNA Frente Renovador y en ella nuestra postura contraria al proyecto en cuestión, entendiendo que el mismo conlleva un aumento en la alícuota al valor de los sellados en las transferencias de automotores, y que esto obviamente impacta negativamente en el castigado bolsillo del contribuyente, en este panorama que sabemos que es de un ciclo recesivo de nuestra economía. Así que de manera muy breve, pero queremos dejar sentada nuestra postura. Gracias. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar primero en general. Los que estén por la afirmativa, vamos a ver, aprobado. Se va a votar ahora en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, tiene la palabra el diputado Anguiano. Hola. Sí, concretamente lo que nosotros decimos es que el espíritu, al judicializar el problema, era mejorar la posibilidad de que el mercado de automotores 0 kilómetro no se viera afectado por un impuesto excesivo para el negocio, para la industria y para el contribuyente. Al poner en el 4,5 la tasa de sellos, el juego numérico hace que prácticamente quedemos en el mismo lugar. Entonces, lo que no cobramos por ingresos brutos lo cobramos por sellos. Lo que nosotros proponemos es reducir un poco la tasa de sellos en el orden del 3% para ir en sintonía con lo que generó la judicialización del tema. Gracias, señor presidente. Se va a votar primero el texto que tiene dictamen de comisión. Los que estén por la afirmativa van a saber. Aprobado por mayoría. Artículo cuarto. Aprobado. Artículo quinto. Aprobado. Artículo sexto. Aprobado. El séptimo es de forma queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar las órdenes del día. Corresponde la consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.247, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a ceder en forma gratuita y definitiva a la empresa aceitera Villaguay Sociedad Anónima el dominio de 2 inmuebles ubicados en el Parque Industrial de Villaguay. Tiene la palabra la diputada Romero. El presente proyecto, como se ha dicho, viene del Ejecutivo y propicia transferir a la empresa aceitera Villaguay Sociedad Anónima 2 inmuebles, uno de 12.000 metros cuadrados y el otro de 10.300 metros cuadrados. Se han hecho los trámites administrativos correspondientes y previos
Hubo una resolución 661 del Ministerio de la Producción en 2013 por la que se aprobó el convenio suscripto en fecha 19 de septiembre de 2012 para que Aceitera Villaguay tuviera la preadjudicación de las dos parcelas. Está en posesión la aceitera cumplimentó las obligaciones que le establece el marco normativo provincial, que son los decretos 6.115/89, 6.130 del año 91 y 3.111 del año 99, que regulan el procedimiento administrativo para la adjudicación de los lotes de terreno en los parques industriales que sean de propiedad de la provincia de Entre Ríos. La provincia viene teniendo una política sostenida de adjudicar a las empresas entrerrianas predios que en algunos casos son de las municipalidades, en otros casos del gobierno de la provincia, para precisamente fomentar la radicación de industrias. Tenemos dictámenes favorables de toda la administración pública provincial durante los años 2012, 2013, 2014, y concretar hoy la transferencia definitiva propiciará que a través de la Escribanía Mayor de Gobierno se realice la escritura traslativa de dominio transfiriendo el dominio a la empresa Aceitera Villaguay Sociedad Anónima, por supuesto que con el cargo de proseguir con su explotación industrial en la fabricación de aceite. Ese es el objeto del proyecto presente, señor presidente. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar primero en general. Los que estén por afirmativa háganlo saber. Aprobado. Ahora en particular, artículo primero, se requieren 2/3 los votos. Aprobado. Artículo segundo, se requieren también 2/3 los votos. Aprobado. Artículo tercero, aprobado. El cuarto es de forma que queda aprobado. Pasa en revisión a la Cámara de Senadores. No habiendo más asuntos para tratar, queda levantada la sesión.